perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía en la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. Jesús, regalo de gracia. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía en la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Sin merecerlo. Te recibo, Jesús. Eres mi esperanza. Hola, buenas tardes hermanos, les damos la bienvenida a este servicio especial de Semana Santa. Espero que te encuentres muy bien y que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios. Y bien, vamos a comenzar con una oración.
Señor Jesús, en esta linda tarde venimos delante de ti con la necesidad de escuchar tu palabra. Venimos en humildad y te rogamos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Por favor, Dios mío, te pido que tú estés con cada uno de mis hermanos que ha de compartir tu palabra en esta tarde y también con el grupo de alabanza y que este tiempo pueda ser agradable delante de tus ojos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora te voy a pedir que me acompañes a Mateo capítulo 27 y le voy a dar lectura del 15 al 31. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora ha llegado el tiempo de entonar un himno. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré
بتقديش وتبني بثلاث يومين لقال مرد من سلفا انخو مشيخة أنا أمر يردخو من سلفا ديناكادزي ونهاهامين 아빠, Jacob, 일나이를 드리는 걸, 되었으니. Nuestro Señor estaba soportando en aquel momento los primeros dolores de la crucifixión. Los soldados acababan de meter los clavos en sus manos y en sus pies. Él debía de haber estado grandemente reducido a una condición de extrema debilidad por la agonía de la noche en el Getsemaní. Sin embargo, ni la debilidad ni el dolor impidieron que él siguiera en oración. Luego de haber cenado con sus discípulos y de haber atravesado la pena del Getsemaní, Jesús fue maltratado, fue juzgado durante muchas horas por aquellas personas que él había venido a salvar. Tan pronto como fue levantado en la cruz, poco después de que había sido clavado en ella, pronunció esta oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todos eran culpables, todos eran pecadores. Justamente por ello, podría ser tenido como imperdonable. Mas, sin embargo, Cristo intercedió por ellos. Isaías 53:12 dice: Yo le rendiré los honores a un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado de entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ya estando Jesús en aquella cruz, comenzaron las largas horas de agonía que le esperaban colgando en aquel madero. Intentaron ofrecerle vino mezclado con hiel, de manera que esto pudiera aliviar un poco su dolor. Pero Jesús lo rechazó, porque era necesario que sufriera por el pecado de toda la humanidad. El Cordero de Dios guardaba silencio para con los hombres, pero no para con Dios. Enmudecido como oveja delante de sus transquiladores, no teniendo ninguna palabra que decir en su defensa propia ante algún hombre, Jesucristo continuaba clamando a su Padre en su corazón. Nuestro bendito Redentor perseveró en oración, aun cuando su cruel hierro desgarraba sus nervios sensibles. Y los repetidos golpes del martillo hacían trepidar todo su cuerpo con angustia. La oración que expresaba Jesús a su Padre no era algo para sí mismo. La primera de las 7 grandiosas palabras pronunciadas desde la cruz
no tiene ni siquiera una escasa referencia indirecta hacia él mismo. Él dice: Padre, perdónalos. No piensa en sí mismo. Este clamor es completamente desinteresado. Es que pierde de vista su persona y sus aflicciones. Nuestro Salvador oró por personas que no merecían la oración. Por el contrario, merecían maldición, puesto que eran personas que lo habían azotado, que lo habían humillado y se habían burlado de esa oración que había expresado en aquella cruz cuando ellos mismos la escucharon. La primera palabra en la cruz nos muestra a Cristo como intercesor. Y su intercesión nos permite acceder a la misericordia de Dios. ¿Sí? Jesús estaba intercediendo por cada uno de los pecadores. Este hombre que estaba en la cruz no solo era el Cordero de Dios, sino también era el mediador entre Dios y el hombre. El mediador para con los pecadores y el sumo sacerdote para con los creyentes. En aquella cruz, Cristo estaba tomando nuestro lugar. Es decir, Jesús fue nuestro sustituto. El justo estaba muriendo por nosotros, los injustos. Por lo tanto, Él estaba colgado en aquella cruz como nuestro representante. Después de pasar por todo esto, después de pasar por diversas veces en que los judíos intentaron matarlo, después de que se le acusó injustamente, después de que no se respetaron las leyes con el fin de condenarlo, después de sufrir lo que sufrió, Él nunca sintió ni odio ni rencor hacia estas personas, sino que siempre tuvo una mirada de misericordia para con ellos, sabiendo que estas personas se estaban perdiendo. Como resultado, el Padre perdonó todos los pecados, concediendo así la petición que Jesús le había externado. Fue a partir de este sacrificio en la cruz que se rasgó el velo que nos separaba de Dios. Ahora tenemos libre acceso al Padre. Fue que a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay esperanza para todo aquel que cree y que ponga su fe en Jesús. Pero déjame decirte que Jesús no oró específicamente por aquellas personas que estaban crucificándolo, sino que lo hizo por todas aquellas personas que creen y aceptan a Jesús como su Salvador. Balak. Yawmat natin Hermanos, vamos a tomarnos este tiempo especial para ponerlo en las manos de nuestro Dios primero. Padre Santo y bueno, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu iglesia. Gracias, amado, porque podemos compartir una de las palabras que dijiste en la cruz, Señor. Te pedimos, por favor, amado Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo mi boca, Señor, y que solamente hable lo que tú quieres hablar a tu iglesia en este día. Así es que nos ponemos en tus preciosas manos. Espíritu Santo, quédate con nosotros y que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. En tu nombre oramos. Amén. Segunda palabra,
y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón fue el último compañero de Jesús en la cruz, siendo testigo de la manera en la que Jesús respondía al dolor y frente a sus enemigos. Pongámonos un momento en el lugar del ladrón. Ciertamente estaba padeciendo un dolor extremo, se encontraba cansado y con un temor que le invadía porque sabía que ya tenía poco tiempo antes de morir. Y aunque en un principio él también injurió junto con su compañero a Jesús, seguramente se tomó un tiempo para ver que él no respondía, que él manso se quedó tranquilo. Y quizá esto le llevó a recordar cuando él lo vio en un principio con su rostro deformado, con una corona de espinas, con su cuerpo traspasado, lleno de sangre, cuando metieron esos clavos en sus manos y en sus pies, y aún en medio de todas esas personas que se acercaban a él ofendiendo, él solamente exclamó respondiendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hubo ni una palabra de reclamo en su boca. No pidió a Dios justicia en ese momento ni que destruyera a sus enemigos. En cambio, él solamente podía pensar en su dolor y se preguntaba: ¿quién puede orar de esta manera? Seguramente la actitud de Jesús le impresionó profundamente. Él muy probablemente era judío y podía tener algún conocimiento de las Escrituras. Como decía en Isaías, como cordero iba a ser llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto era precisamente lo que estaba pasando delante de él. Entonces piensa para sí: tiene que ser él, sí, tiene que ser él. Luego de mirarlo una vez más, pero esta vez con unos nuevos ojos, esta vez se acerca y su corazón empieza a latir muy fuerte. Y de pronto empieza a escuchar que siguen injuriando a Jesús, diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo. Esas palabras empiezan a retumbar en su corazón y se pregunta: ¿salvó a otros? ¿Salvó a otros? Entonces posiblemente puede salvarme a mí también. Ese ladrón empieza a abrir su corazón a su Salvador. Ahora ya tiene una nueva esperanza. De pronto escucha la voz de su compañero que dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero esta vez, en lugar de unirse a él, ahora con esos ojos abiertos, tiene una nueva fe puesta en Jesús y esta vez reprende a su compañero, haciéndole ver a su Salvador que le ha reconocido. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, mas él ningún mal ha hecho. Y le exclama a Jesús con humildad y esperanza: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ciertamente la fe de este ladrón no fue poca. Vio a su Salvador en el peor momento. Todo tenía en contra. Sin embargo, él decidió creer. Él creyó por la gracia que le fue dada. En ese momento, Jesús volteó dolorosamente y lo miró y retoma esa antigua y majestuosa manera de expresarse y con certeza le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, mientras observa a ese ladrón convertido. Yo no puedo imaginar la manera en la que este ladrón pudo haberse sentido en ese momento, con gozo, aunque estaba pasando por ese gran dolor, con paz a pesar del sufrimiento en el que él se estaba enfrentando en ese momento, indigno delante de su Salvador, pero también justificado. Cuando Jesús salvó a este ladrón, estaba atravesando por el momento más difícil de su estadía terrenal. Había atravesado el Getsemaní, se había presentado delante de Caifás, de Herodes, de Pilato. Se encontraba con una corona de espinas, con un cuerpo destrozado, clavado en una cruz, agonizante, mientras le gritaban injurias. Sin embargo, aún en esa condición, hizo esa tremenda obra de gracia y salvó a ese ladrón.
Tomémonos un momento y pensemos, ¿cuánto más no hará por nosotros nuestro perfecto intercesor ahora que está sentado a la diestra de Dios Padre? Preguntémonos, entonces, ¿qué es lo que nos impide creer en Él? ¿Qué es lo que ha provocado que nosotros nos separemos o dudemos de su poder? Han sido tiempos muy difíciles, han sido tiempos llenos de sufrimiento, llenos de pérdida, que nos ha embargado un dolor muy grande, ese dolor que a veces nos impide poder respirar o preguntarnos si vamos a poder seguir adelante o si el Salvador podrá salvarnos. Pese a ello, la respuesta es sí, sí y 1000 veces sí. En Él podemos hallar descanso cuando el dolor nos rebase. En Él podemos estar tranquilos y con paz. Él ha dicho, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. El ladrón reconoció su condición y su incapacidad de poder seguir solo. Eso es lo que a nosotros nos falta, reconocer que sin Él no podemos. Presentó un corazón contrito, un corazón humillado y una fe genuina delante de su Salvador. Él no vio lo terrenal, Él puso sus ojos en la eternidad con Cristo. Todos nosotros tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza y podemos tener la certeza de que gozaremos en su presencia, tal y como todos aquellos que amamos le conocieron. Como el ladrón con el que hizo esta perfecta obra de gracia, ya que bastó con cerrar sus ojos en un momento y cuando los abrió ya estaba en la presencia de su Salvador, aún antes de que se pusiera el sol. Asimismo hará con todos los que confiamos en Él, y así lo ha hecho. Cristo atravesó las puertas del paraíso con este ladrón perdonado. Parecía decirle a todas las potestades celestiales, traigo a este pecador conmigo. Es una muestra del resto. Así, nosotros podemos tener la certeza que hará con nosotros si confiamos en Él. Iglesia, por eso te ruego, tomen nuevas fuerzas, pongan su fe en Él que es digno, confíen en Él ahora, confíen en Él totalmente, confíen en Él inmediatamente, solo confíen en Él. Que Dios los bendiga. Upake. Yohanan. Barlu. Imak. Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Vamos a reflexionar sobre la tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Bienvenida, amada iglesia, la hermosa familia y amigos que nos acompañan en esta hora. Quiero que sepas que cada palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario tiene un significado muy profundo. No eran palabras ligeras. Más bien, cada una de estas palabras puede resumir el corazón de Jesús, pero también el evangelio de salvación. Como ya se nos ha predicado, lo primero que Jesús externó estando en la cruz del Calvario fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero no solamente nos amó, sino que también nos dijo que de cierto estaríamos con Él en el paraíso. Palabras de salvación para todo aquel que reconoce su culpabilidad y reconoce también quién es nuestro amado Señor Jesucristo. La tercera palabra, que es la que vamos a estar reflexionando y en la cual nos detendremos en esta hora, es: mujer, he ahí tu hijo. Y he aquí tu madre, al discípulo amado. Nosotros sabemos, humanamente hablando, que uno de los dolores más grandes que puede pasar todo ser humano es la pérdida de un hijo. Sabemos
que en la cruz del Calvario nuestro amado Señor Jesucristo fue golpeado, escupido y ha tenido un gran desgaste físico al cargar una cruz. Ha perdido mucha sangre en este punto. Podemos imaginar el gran dolor que Él está teniendo y en vez de enfocarse en Él y en lo que está pasando, una vez más nos muestra su gran amor y cuidado. Déjame decírtelo de esta manera. Jesús había sido criado por María, pero María había sido discipulada por Jesús. María está viendo con dolor y con horror todas las cosas que le han estado haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, amada iglesia, nosotros qué estemos pasando. La Biblia, para aquellos que hemos tenido la oportunidad de leerla, o algunos que también hemos escuchado hablar acerca del cielo, sabemos que ahí ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ni dolor. Esto nos lo dice en Apocalipsis capítulo 21. También sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Y tal vez nosotros nos podríamos imaginar que en ese mundo celestial donde no hay tristeza, no hay dolor, tal vez habría un Dios indiferente hacia nuestra situación. Sin embargo, en la cruz del Calvario nosotros encontramos palabras de amor, encontramos palabras de sustento, encontramos palabras de esperanza, de cuidado y de provisión. Jesucristo sabe que su tiempo en esta tierra ha terminado, pero también sabe que hay pendientes en este mundo. Jesucristo le da palabras de esperanza a María diciéndole que no va a estar sola. Jesucristo le da palabras de esperanza a Juan, también dándole provisión. Quiero decirte, amado amigo o hermano, familia, que si bien la Biblia, como ya lo mencionamos, nos dice que en este mundo tendremos aflicción, también nos dice y nos enseña que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no desconoce tu situación, lo que ha dejado esta pandemia o las diferentes decisiones que has tenido a lo largo de este tiempo. Pero Dios no solo te dice que te ama, Dios no solamente te dice que te perdona y que te da salvación, sino que también te dice que Él está para sustentarte en todo tiempo. No importa lo difícil de la situación, Dios tiene cuidado de ti, amado hermano, amada familia. Él te está acompañando en ese dolor. Probablemente vas a tener que caminar con Él, pero de igual manera Dios estará contigo en todo tiempo. Palabras de amor en medio de la aflicción, en medio del dolor. Dios te estará acompañando, amado amigo que nos visitas. Si tú le entregas tu vida a Dios, Él estará contigo en todo momento. Cierra tus ojos unos instantes. Padre, sabemos, Señor, que ha sido un año muy complicado. Algunos han perdido trabajo, otros han perdido algún familiar, otros, Señor y Dios mío, han tenido problemas de salud, otros problemas sentimentales. Y cada uno, Señor, una situación difícil. Pero si es verdad que la Biblia nos muestra que estos tiempos son parte de la vida, también es verdad, Señor, que en tu palabra encontramos consuelo. En tu palabra encontramos provisión en medio de cada circunstancia. Sabemos que este año aún ha comenzado de una manera muy complicada y no sabemos por cuánto tiempo siga permaneciendo la situación así. Lo que sí sabemos, Señor, es que tu palabra dice que estarás con nosotros todos los días y que te vales de diferentes medios, Señor, para dar provisión, para dar sustento, para cobijarnos, Señor, en medio del tiempo difícil. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque tú, mi amado Dios, estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Amén. إلهي
sabachthani. Marcos capítulo 15, versículo 34, dice así: A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías capítulo 53, versículo 6 expresa: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Salmo 22 comienza así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me parece excelente cuando en ocasiones anteriores el hermano Elías comienza con una pregunta que dice: Dios, abandonando a Dios, ¿quién puede explicar tan grande misterio? Y esta es una pregunta que hacía el predicador Charles Spurgeon. Y también Charles buscaba una imagen para entender qué sucedía comparando con un gran abismo. ¿Y qué sucedía? Y es que el único santo, el único puro, el único sin mancha, quien jamás pecó, quien es nuestro Señor Jesucristo, ahora se encontraba soportando el horror del pecado, lo más asqueroso, lo más humillante, lacerante, lo peor que ni siquiera la imaginación puede llegar a rasguñar. Ahora nuestro Señor lo estaba enfrentando. Decíamos que era como un abismo, como si nosotros nos acercáramos a la orilla de ese abismo y viéramos que es imposible a través de la visión entender qué tan profundo es ese abismo, y de igual manera ver que este abismo no tiene fin hacia ninguna de las direcciones. Nadie, ningún ser creado, ni siquiera aquellos que irán al infierno, pueden comprender todo lo profundidad, complejidad que existe en el pecado. La Biblia nos relata que eran alrededor de las 3 de la tarde y que había oscuridad. Jesús ya había pasado demasiadas horas enfrentando aquellas exigencias físicas, mentales, emocionales, y también podemos ver aquí aquellos elementos espirituales. Era la hora más difícil, la hora más oscura, y en ese lugar, en ese punto más alto de toda la batalla, Jesús expresa: Dios mío, Dios mío. Las palabras de Jesús en medio de esa situación tan dolorosa ponen en nosotros esperanza. Cuando Jesús expresa Dios mío, está hablando de esa confianza del Hijo en el Padre al decir Dios reconoce la autoridad y Él se sujeta ante su Padre, y al decir Dios mío está esa fe y esa confianza en Él. Nunca Dios ha abandonado a la humanidad. Podemos rastrearlo desde el principio de la historia, desde el huerto del Edén. Podemos encontrar que aun siendo sus enemigos, es Dios quien se acerca y es Dios quien provee ese camino, esa salvación, y es Jesucristo. Sin embargo, esa separación ahora es efectiva en nadie más sino en Jesucristo. Y en ese momento tan oscuro, tan tremendo, Jesús recurre a sus preciosas palabras. Jesús recurre a la oración. Como vimos, Él toma lo que nosotros encontramos en Salmos 22, está yendo a la Biblia y lo expresa en una oración.
Ahora bien, si es que Dios nunca nos ha abandonado, ¿por qué estamos enfrentando tantos problemas y dificultades y dolor? Bueno, si nosotros rastreamos, fácilmente encontraremos que hemos sido nosotros quien dimos esa espalda a Dios, quien elegimos dar la espalda a nuestro Señor, no seguir lo que Él nos había dicho desde un principio, aquellas cosas que eran para bien, aquellas cosas que eran de vida, elegimos no seguirlas. Es fácil de expresar, de querer decir que Dios es un titiritero para lavarnos nuestras manos, cuando en realidad fuimos nosotros quienes entregamos nuestra libertad a la esclavitud de nuestros vicios. Cuando nosotros elegimos perseguir, ir detrás de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Es tan doloroso escuchar que niños son robados, es tan doloroso escuchar que mujeres mueren. Debiera nuestro corazón estar triste cuando conocemos que a la par de cada mujer muerta, más de 30 hombres, más de 30 varones son muertos. Y eso solo es un ejemplo muy minúsculo de la maldad. La maldad llega mucho más allá de lo que cualquier película chafa pueda expresar. Y nosotros también a veces nos volvemos parte, incluso de maneras pasivas, cuando callamos el mensaje que puede traer luz a la vida. Y también a veces lo hacemos de manera activa, cuando por dinero, por un poco de dinero, elegimos dejar de lado a nuestra familia, elegimos dejar de lado incluso nosotros mismos, desperdiciamos nuestro tiempo buscando un supuesto estar mejor. Hemos descuidado cosas tan valiosas que están repercutiendo en las consecuencias. Y no quiero señalar a nadie, no pretendo señalar a nadie de manera personal. La verdad es que todos en absoluto somos culpables. 1 Timoteo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios aborrece el pecado. Incluso el Padre, como juez justo, no sonrió ante el culpable. Los culpables éramos nosotros, pero quien tomó ese lugar fue nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos entenderlo. Dios no dará por inocente al culpable. Aquellas personas que están haciendo mal van a presentarse, van a rendir cuentas delante de nuestro Señor. Nosotros mismos estaremos delante de nuestro Dios. Un padre viajó con sus hijos a la cima de una montaña. Sus hijos eran pequeños, llegaron hasta el punto máximo y ya venían de regreso. Sin embargo, ellos decidieron tomar otro camino. Pronto se encontraron perdidos. En el intento de buscar un camino, cayeron de gran altura, golpearon sus rostros, sus cuerpos contra las piedras. El padre entendió que no había otra opción más que buscar ayuda, y lo que hizo fue cobijar a sus hijos, resguardarlos en el lugar que se consideró el menos peligroso, y él comenzó a descender. Cada vez que avanzaba se volvió mucho más peligroso y más alto, y tuvo más accidentes, golpeó mucho más su cuerpo, pero en su desesperación de intentar salvar a sus hijos, algo que ya estaba fuera de sus manos, él iba gritando. Sin embargo, alguien escuchó esa voz y respondió a ese llamado. El padre lo rescataron. Él, ya junto con su esposa, pedían a Dios, y alrededor de la medianoche un rescatista habló que aquellos pequeños estaban a salvo. Los rescataron. Más adelante el padre se entraba en depresión porque entendía que sus hijos estuvieron en riesgo de morir, y él no podía soportarlo. Sin embargo, dentro de las cosas que les habían devuelto, que habían recuperado sus objetos, un rescatista metió una chamarra en la mochila
de uno de sus pequeños, y este hombre sacó esa chamarra y se la puso y entendió que no estaba solo. En mucho nos parecemos nosotros a ese hombre. Hemos elegido un camino incorrecto, hemos ido por un camino indebido, hemos perdido ya la posibilidad de rescatar lo más valioso de todas nuestras vidas. Lo único que podemos hacer es clamar y escuchar, y es que alguien escuche con poder suficiente para rescatarnos. Sin embargo, el único que tiene ese poder es Jesús. Pero Jesús respondió a ese clamor. Cuando Jesús grita, hace esa pregunta resuena en nuestros corazones, porque no es una pregunta que está naciendo de la angustia, sino una que nace de la esperanza puesta delante de Él. Y esa pregunta, ¿por qué me has desamparado? Busca que nuestro corazón reflexione en ese propósito. Y haciendo un pequeño spoiler, encontramos la respuesta cuando Él dice, consumado es. ¿Qué es? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que llevó a este punto? Que Él tomó nuestro lugar. ¿Y qué es el propósito? ¿Qué es la esperanza? Simplemente que Él respondió a nuestro clamor. Jesús respondió a nuestro clamor. Mi amado, quiero que te vayas con 3 verdades. La primera es, acudamos a Dios en medio de la soledad, no importa qué tan complicado sea, no importa qué tan lejano creemos que está, qué tan imposible pareciera que Él nos respondiera. Acerquémonos a Dios en todo momento, tomemos su palabra, oremos sin cesar. Número 2, aborrezcamos el pecado. Aborrezcamos el pecado, basta ya. En otro tiempo, ahora es tiempo de limpiar lo que tengamos que limpiar, es tiempo de anunciar. Y algo maravilloso es que Dios jamás nos creó como floreros pasivos, Dios nos creó como fuegos, Dios nos ha dado de su espíritu, Dios puso su mensaje en nosotros. Podemos hablar, podemos ser agentes de bien a toda la sociedad, hablar a todos los que nos rodean, conocidos y desconocidos. Dios puso dones y ministerios, Dios puso un espíritu de valor en nuestras vidas. Actuemos, reconozcamos que Él es nuestro Señor, arrepintamos de los malos caminos, caminemos por el camino correcto, que Él sea nuestro Rey. Y por último, sin Dios, la vida carece de entusiasmo, de propósito y significado. Pero con Dios, nuestra vida tiene entusiasmo, propósito y significado. Solo con Él es necesario estar en conexión con nuestro Señor y nuestro Creador. El capítulo 22, en el versículo 26, dice así: alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Y termina así: vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por este tiempo que nos ha permitido una vez recordar su amor y su misericordia para cada uno de nosotros. El Salmo 75 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. A continuación, las alabanzas. Te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie y puedas cantar con todo tu corazón para bendecir el nombre de Cristo. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Dice su palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para el que deseemos. Amén. Amén. Gracias por tu sacrificio, Señor.
En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró en la cruz. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. Sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que hoy tenemos acceso a él por su sacrificio, y te voy a pedir que te unas conmigo una vez más y levantemos nuestra voz y digamos: el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Amén. Dice su palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Tenemos a Jesús, que es nuestro Mesías, nuestro Redentor.
nombre sobre todo, bendito Redentor, Emmanuel, rescate del cielo por los pecadores, Jesús Mesías, el Señor. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrado y vertido por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús Mesías, nombre sobre todo, bendito Redentor, Emmanuel, rescate del cielo por los pecadores, Jesús Mesías, el Señor. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, del mundo eres tú. Esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, del mundo eres tú. Jesús Mesías, nombre sobre todo, bendito Redentor, Emmanuel, rescate del cielo por los pecadores, Jesús Mesías, el Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos curados. Amén. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado y sublime amor.
Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró.
estamos ante la quinta expresión de Jesús en la cruz. Y Él dijo, tengo sed. Aunque esta expresión parece muy breve, como lo dijo Charles Spurgeon, las palabras de Jesús en la cruz son un océano de conocimiento en una gota de lenguaje. Podemos nosotros ver que las primeras palabras de Jesús en la cruz mostraron interés por otras personas. Lo vemos cuando Él intercede por sus enemigos, cuando Él salva a un malhechor. Lo vemos a Jesús mostrando amor e interés por su madre y después expresando su ardiente deseo por su padre. Y después de todo esto, hermanos, que entonces Jesús se da un momento, un instante para pensar en su propio dolor y en su agonía. Él había llevado nuestros pecados en esa cruz. Como lo dijo Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Claramente había agonía en el huerto del Getsemaní. Claramente había dolor y tristeza en el corazón de Jesús ante el juicio clandestino de Anás y de Caifás. Claramente había dolor en Jesús ante la burla pública en el juicio de Herodes y de Pilato. Había dolor en Jesús ante el juicio del látigo romano, pero cuando Jesús expresó las palabras, tengo sed, sin duda fue el momento de mayor dolor físico que experimentó Cristo. Esta frase, hermanos, difiere de las otras 6, en que es la única frase donde Jesús se refiere a Él mismo en su agonía y su sufrimiento. Es en ese momento. Podemos ver que Jesús experimentó un gran dolor con la corona de espinas clavada en su frente. Lo vemos con aquellos clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Podemos ver que Jesús agonizaba bajo ese peso de esa cruz que Él tenía que cargar. Ahora imagina por un instante, imagina por un momento el ardiente sol quemando la piel expuesta de Jesús por sus heridas. Y unas horas después Jesús tenía que enfrentar una terrible oscuridad. Eran momentos terribles para nuestro Señor. Y mientras Jesús padecía este gran dolor, hermanos, amada iglesia, es necesario que nosotros entendamos que Jesús estaba a punto de experimentar una muerte lenta por asfixia. Después del trauma físico que habían hecho pasar a Jesús, sus pulmones estaban dañados y Él solamente tenía la capacidad de inhalar. En la posición en la que Él estaba en la cruz, necesitaba apoyarse en sus manos, en sus pies heridos y clavados, para poder elevarse un poco y tomar algo de aire. Y desde el arresto de Getsemaní hasta el momento de la crucifixión, a Jesús no se le dio de comer ni de beber, siendo que el líquido es vital para la supervivencia de cualquier ser humano. Entonces, amada iglesia, no nos debe de extrañar la sed que pasaba Jesús por la agonía que Él había pasado y por la deshidratación que Él tenía, porque había perdido mucha sangre, por la crucifixión y seguramente por la alta fiebre que Él tenía, por todas las heridas que experimentaba. Se dice que de todas las agonías que puede pasar un ser humano, la sed es una de las más terribles y más indescriptibles. Y es solamente Juan el que expresa esta palabra que Jesús dijo. Y con ella, Él quería hablar acerca de la aflicción del alma de Jesús, como lo dijo Isaías en su capítulo 53, hablando acerca de esto. Y es aquí donde se cumplía cada detalle de la Escritura, cada cosa que habían escrito los profetas acerca de Jesús mucho tiempo antes. La Biblia es clara sobre la deidad de Cristo. Es decir, Jesús es Dios, de eso no tenemos duda. Pero también la Biblia es clara cuando dice que Jesús fue 100% hombre. Y nos lo dice Juan en su capítulo 1 cuando dice que el Verbo eterno, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es un misterio para nosotros, pero así fue. Jesús fue verdadero hombre y es Dios. Es decir, Cristo es Dios, pero también fue perfectamente humano.
capaz de identificarse con cada uno de nosotros. Jesús pasó tristeza, Jesús pasó dolor, Jesús pasó hambre, Jesús pasó cansancio, pero Él también sintió alegría, sintió compasión, Él fue tentado y como lo estamos viendo en nuestro texto, Jesús sintió sed. Y esa sed, hermanos, representa el sufrimiento de Jesús al sustituir a los pecadores. El sustituto de los pecadores debía sufrir el juicio por aquellos por el quien había decidido tomar su lugar, es decir, nosotros. Y en ese momento de sufrimiento y dolor, Jesús anhelaba a su Padre. En su humanidad, Jesús deseaba vehementemente el agua para su cuerpo, pero como Hijo de Dios, Jesús sintió una sed profunda, espiritual, por satisfacer el juicio y la justicia de su Padre. La sed de Cristo es aquel deseo en el corazón de Dios de atraer al hombre hacia Él mismo. Y el Calvario es la final y completa muestra de su amor hacia cada uno de nosotros. Gracias a que Jesús tuvo sed, si Él no hubiese tenido sed, hermanos, nosotros hubiésemos estado sedientos para siempre. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero fue Cristo mismo quien resucitó y Él es quien ofrece el agua de vida para todo aquel que cree en Él. Dice Juan en su capítulo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mi teología se halla en 4 sencillas palabras: Jesús murió por mí. Buenas tardes, hermanos. Nuestra sexta palabra se encuentra en el libro de Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado, si la buscamos, tiene un significado, el cual se menciona que se aplica como un intensificador a una cualidad o a la persona que la posee e indica que dicha cualidad está en su máximo grado. O también una persona que realiza con perfección lo que se dice. Por lo que algunos sinónimos de esta palabra pueden ser acabado, completo, hecho, perfecto, excelente o magistral. Vemos que todo este proceso de la cruz, con esta palabra Jesús cumplió con el plan perfecto de Dios. En Hebreos capítulo 10, del 5 al 10, se menciona que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora todas las ceremonias, los rituales del Antiguo Testamento ya no tenían algún propósito, puesto que con este sacrificio nosotros teníamos pagada nuestra deuda. Con nuestro pecado original y nuestro pecado personal. El original, cuando Adán y Eva fueron desterrados por la desobediencia de Dios del Edén, no hubo una paga suficiente. Las consecuencias no fueron suficientes para que esa desobediencia fuera pagada en su totalidad. Sabemos que tenemos un Dios amoroso, pues entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, a veces nos olvidamos de que Dios es un Dios perfecto y que todos sus atributos están en equilibrio. Dios es justo, por lo que esa deuda no había sido saldada, pero con el sacrificio de Jesús, ahora nosotros teníamos el camino al cielo abierto. Con estas palabras, estos sucesos, se cumplía una profecía de años que venía del Antiguo Testamento, como por ejemplo la definición de Isaías 53. Esta profecía fue realizada cada detalle en su perfección por Jesús,
quien fue puro, sin mancha, y nos dejó un ejemplo a seguir, cumpliendo no solamente la ley, pero a la vez dándonos gracia. Jesús sufrió la ira de Dios que nos correspondía. Este suceso que tenemos inclusive en un mal concepto como unas vacaciones, como simplemente una tradición de conmemorar, es el más conocido, pero también el menos comprendido. A veces no queremos aceptar esa gracia que Dios nos ha dado. Sería poco tiempo el que tenemos en esta vida para poder llegar a comprender realmente ese amor. Nos podemos amar los unos a los otros, sin embargo, eso también es difícil. ¿Quién podría morir por alguien más, por un pecador injusto, sino el mismo Dios amoroso que tenemos? Además, el príncipe de este mundo fue derrotado, ya que no tenemos más acusador. Como se menciona en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Ya no habría más acusación, ya no había más deuda que pagar. Los indecibles sufrimientos terminaron. A Dios se le había sido revelado desde su oración, que fue confortado por un ángel, todo el sufrimiento que iba a cargar, todo ese miedo, pero aún más la ira de Dios. Sin embargo, pasó con todos estos sucesos para que tú y yo ahora podamos tener un acceso al cielo, para que ahora tú en cualquier lugar donde te encuentres te arrepientas de tus pecados y puedas tener una vida eterna. Seas nacido de nuevo, seas limpio, puro, sin mancha, y podamos vivir para y con Dios. No para nuestros beneficios, no para nuestros deseos, sino que vivamos para Dios y que así, siendo sus discípulos, podamos compartir de estas buenas nuevas que tenemos. En Juan, capítulo 3, del 16 al 21, menciona: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Tenemos que hacer una examinación de cómo está nuestro corazón, de cómo estamos nosotros, y confesar que Jesús es nuestro Señor, por lo que haremos esta breve oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno y santo con nosotros, por tu gracia, por tu misericordia, por el sacrificio que hiciste, porque no somos merecedores de todo aquello que tú nos has dado. Hoy confesamos que tú eres Jesús, Hijo de Dios, que tú eres el medio por el cual tenemos esta salvación. Que no la perdamos, Padre Santo. Confesamos todos nuestros pecados porque tú sabes cada uno de lo que hemos cometido, lo que está oculto y aún lo que no hemos dicho a absolutamente nadie. Tú nos ves, tú nos cuidas y tú nos proteges. Estamos arrepentidos de todo lo malo que hemos hecho, por lo que te pedimos perdón. Pedimos tu perdón y tu salvación para ahora vivir para ti y por ti y poder compartir de esta gran noticia. Damos gracias al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración y reverencia. Esta es la séptima palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En aquel madero había una inscripción: Este es el Rey de los judíos. Jesús estaba colgado al lado de 2 reos de muerte, de 2 malhechores. Contempla al Rey. Él es quien calmó las tempestades. Él es quien echó fuera demonios. Él es el que caminó sobre las aguas, resucitó a los muertos, bendijo a los niños, multiplicó los panes, sanó a los sordos, a los ciegos, a los leprosos, a los paralíticos. Contémplalo, contempla al Rey. Ahora amoratado, golpeado, escupido, azotado, coronado de espinas, sin atractivo. El Rey está doliente, está herido, está molido, está abatido. Sin embargo, Él nunca cometió pecado. Él nunca se sentó en silla de escarnecedores. Los que lo contemplan no lo compadecen. Por el contrario, lo menosprecian, se burlan, lo injurian. ¿Acaso este es el Rey de los judíos? ¿Y dónde está tu trono? ¿Y dónde está tu reino? ¿Acaso eres tú el Mesías? Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Ahora su Padre Celestial se acerca para descargar sobre él su ira santa, sobre su amado Hijo, porque Él fue el propiciatorio. Él fue hecho pecado por ti, por mí, por la humanidad. Todos los adulterios, la fornicación, los robos, las mentiras, las borracheras, los pleitos, las iras, las contiendas, las envidias, los celos, la idolatría. Ahora Él está sumergido por completo en las angustias del infierno. Jamás podremos aquilatar todo el peso del horror de su sufrimiento. Pero esta es solo una parte de la historia. Es lo que antecede a su grito de victoria, poderoso y apacible. Lo que sorprende a aquel soldado romano. Ningún crucificado puede mantener tal brío, tal energía y tal fortaleza. Y su grito resuena en la eternidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, cumplió por completo su propósito. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo para entregar su vida por nosotros, en rescate de los pecadores, de todos aquellos que creen en su nombre. No le quitan su vida. Él tiene poder para darla y tiene poder para volver a tomarla. Ahora Él extiende sus brazos para recibir el castigo, porque la paga del pecado es la muerte. Y por ello, Él recibe este castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. La reconciliación con el Padre es la esencia del Evangelio. Jesús proveyó en aquella cruz la base para el perdón de nuestros pecados, porque nadie alcanza por méritos propios la aprobación del Padre, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, siendo justificados gratuitamente en Cristo. Luego, el velo del templo se rompió, de arriba abajo, porque es Dios quien toma la iniciativa, para que ahora nosotros tuviésemos entrada directa al lugar santísimo, a su presencia, donde hay delicias a su diestra, plenitud de gozo y de paz. A ese lugar llamado cielo, donde Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Allí donde enjugará toda lágrima, donde no habrá muerte, tristeza, dolor ni clamor, sino allí, dice el Señor, que hará cielos nuevos y tierra nueva.
habrá un río limpio de agua fresca, de vida eterna, y un árbol de sanidad para las naciones, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, dijo el Señor. Queridos hermanos, esta es una palabra de confianza, de seguridad y de victoria. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Fueron las palabras del profeta que hoy se cumplen. Después, él entregó voluntariamente su último suspiro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oremos. Dios y Padre Celestial, en esta preciosa tarde, amado Dios, estamos aquí, Padre, recordando cada una de las palabras que emitiste en aquella cruz del Calvario, Padre. Todas ellas, Señor, tienen un mensaje demasiado importante, Padre, que nosotros debemos recordar cada día, mi Dios. Hay palabra de esperanza, hay palabra de consuelo, hay palabra, Señor, para cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Padre. Hoy estamos aquí, Padre Santo, dándote gracias, Dios, por ese sacrificio, dándote gracias, Dios, por el perdón de nuestros pecados, dándote gracias, Dios, por la esperanza de vida eterna. Ayúdanos, Dios. Tal vez en estos tiempos son difíciles, Padre, pero tú eres bueno, Señor. Pero tú eres el Dios fiel y verdadero que cumple cada una de sus promesas. Y por eso, amado Dios, en esta tarde queremos recordar esta palabra que tú diste a tu pueblo Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Y damos gracias a Dios por este tiempo, por el mensaje que nos está dejando a través de estas palabras. Dice su escritura: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por amor a nosotros. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma gracia.
en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz corona Jesús me dará, mi corona Jesús me dará, mi corona Jesús me dará. Así es, amado hermano, en Jesús hay victoria y esperanza. Para Él es la
Damos gracias a Dios porque hace muchos años Él decidió venir por todos nosotros a justificarnos delante del Padre. Dice su palabra: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado tuyo y mío. A Dios sea la gloria por su misericordia. Amén. Amén. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Aleluya. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Aleluya por tu amor, Señor Jesucristo. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Aquí estamos, Señor, y nos presentamos para decirte que nos cambies. Otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Amén. Ahora pues somos justificados con el Padre por medio de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Para concluir, vamos a hacer una oración. Y ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Señor Jesús, en esta linda tarde te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tus siervos que transmitieron cada una de tus palabras. Te rogamos que esta palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y que tu obra pueda permanecer en nuestras vidas. Bendice a nuestros pastores, a nuestros líderes y a cada uno de los hermanos que nos congregamos.
Señor, que no olvidemos el gran amor que tú nos tienes y que cada día tu presencia pueda ser manifiesta en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu iglesia. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.